Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy estamos con José Luis Solórzano, que es un constructor reconocido en Michoacán, pero yo diría sobre todo en la capital michoacana. Es representante del grupo Gerso, pero vamos con él para que nos diga, yo estoy seguro que nos va a platicar cosas interesantes, sobre todo en cuestión de construcción de vivienda. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Aquí estamos a sus órdenes. Tú eres moreliano, eres ingeniero civil y tienes una maestría en administración de la construcción, en ingeniería, sí. Pero tú nos puedes ampliar este tipo de esta trayectoria que tienes. Sí, mira, yo salí de la Universidad Michoacana de Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Michoacana. Terminé y posteriormente tuve la oportunidad de estudiar una maestría en ingeniería con especialidad en administración de la construcción en la Universidad Iberoamericana, y me especialicé en eso y además me introduje más a todos los temas financieros de la obra, y por ahí me desarrollé al principio y luego ya más en todo el tema del desarrollo y construcción de vivienda. ¿Tú de pequeño te visualizabas ingeniero civil para empezar y después te imaginabas constructor de viviendas porque es digamos, el camino, el rubro, el área en que te encauzas? Sí, mira, yo creo que yo estudié más ingeniería civil por la tradición familiar. Mi padre y mi tío son ingenieros civiles, desarrollándose siempre en diferentes ámbitos, principalmente ellos en vías terrestres, pero más por la intuición familiar que por realmente querer ser ingeniero civil, ¿no? ¿Tú qué querías ser? Fíjate que en ese entonces yo quería estudiar más bien ingeniero en sistemas computacionales, pero en esa época no había esa carrera aquí, e intenté entrar al TEC de Monterrey y ya iba atrasado. Entonces me metí a la ingeniería civil aquí en la Michoacana y me empezó a gustar todo lo que empecé a ver ahí y ya me quedé mejor en ingeniería civil, ¿ves? Digamos que de tus aspiraciones iniciales a hoy en día no hay arrepentimiento. No, nada de arrepentimiento. ¿No extrañas haber estudiado ingeniería de sistemas computacionales? Pues no, fíjate que no, sobre todo porque después entré a un tema que me apasionó, que es el desarrollo de vivienda, que es algo completamente muy amplio, donde tienes que ver desde temas sociológicos, antropológicos, hasta temas muy técnicos de construcción, ¿ves? Entonces tienes que escuchar a todas las voces para tener una visión clara de lo que es el desarrollo de vivienda, ¿ves? Es algo muy apasionante. Cuando estudio mi maestría y empiezo a ver todo el tema que hay de demanda de vivienda, empiezo a construir vivienda, y es como empiezo a desarrollarme en esos temas, ¿no? de construcción de vivienda. ¿Cuál fue el punto clave donde dijiste, de aquí soy ingeniero civil y ya no me rajo? Porque como dices, se fue dando poco a poco, obligado, porque fuiste obligado, o sea, por las circunstancias. Por las circunstancias. La familia, las circunstancias, ¿no? ¿En qué momento tú dijiste, de aquí soy? Mira, primero fue porque todos los temas de ingeniería civil, de todos los temas de estructuras, de edificios y todo esto me empezó a gustar mucho.
En esos temas eran muy matemáticos y antes no había computadoras, todo lo tenías que hacer con puras ecuaciones, y eso me gustó mucho. Y hacía cálculos de edificios casi que a mano, ¿no? Muy básicas en ese entonces. Y entonces me empezó a gustar toda esta área de la ingeniería cuando vi todo lo que podías desarrollar, todas las soluciones técnicas. La ingeniería civil tiene su origen en la ingeniería militar, desde el origen de los romanos, digamos que fueron los romanos, todo lo que conquistaban los romanos lo hacían los ingenieros militares que llevaban a ellos, trazaban los puentes por donde iban a pasar los ejércitos, trazaban todos los caminos, como iban los puestos de ataque que iban a hacer, todo lo hacían en técnicas de ingeniería civil, es decir, hacían siempre las plataformas donde iban a contender desde batallas hasta conquistar territorios, ¿no? Entonces, siempre la ingeniería civil es una amplia gama de posibilidades de desarrollo, y entonces vi, oye, pues es apasionante esta carrera. En el caso particular, para mí me empezó a gustar todo el tema de vivienda. Cuando veía mis primeras prácticas, yo las daba ayudando a las familias de escasos recursos, ayudándoles a construir sus cuartitos, les decía cuánto material necesitan, les hacía los cálculos gratuitos pues, de sus casas que necesitaban. Pero lo que sí veía yo en ese entonces, a finales de los 80s, era que la demanda de vivienda seguía creciendo y no se estaba atacando esta demanda, no había la oferta suficiente en el país. Y entonces es cuando veo, pues aquí hay una oportunidad de desarrollar, ahora sí, empresa y negocio, ¿no? Y es cuando empiezo con la vivienda, ¿no? A ver, platícanos esa parte de historia donde tú ayudabas a gente de escasos recursos a su vivienda. Con un ejemplo así muy realista, concreto, ¿en dónde fue y qué te llegó más? Sí, mira, precisamente en ese entonces fue un tema que lo empezamos a hacer. Yo lo empecé a hacer aquí en Morelia. En ese entonces toda esa zona de Torreón Nuevo estaba llena de asentamientos irregulares, no tenían ni escrituras, nada. Y entonces mismos albañiles que yo tenía me decían, no, pues es que quieren hacer esta casa, que fue mi primer maestrero de obra, quieren hacer esta. Y yo les decía, pues a ver, yo les hago los cálculos y les regalo que en paz descanse el maestro Toño, que fue mi primer maestrero que tuve, mi primer oficial albañil que tuve, que quieren hacer esto. Entonces yo les daba ya todas las recetas para todos sus vecinos de cómo construir, y entonces él llegaba y ya les daba toda la receta, y ya cuando se necesitaba algo más, pues yo iba y le ayudaba, ¿no? Y era una manera de sentirte bien, ¿no? De hacer. Pero después cuando vi a ver qué tan complejo era, a esas personas apenas ahorita, 30 años después, les están dando sus escrituras, dices, oye, pues este tema de la vivienda es demasiado complejo, ¿no? Iban, construían en suelo ejidal, y es decir, para hacerse de su patrimonio han tardado 30 años en hacerlo. Entonces es increíble que no son temas nada más de construir y hacer, ¿no? Es el tema también de generar la legalidad de toda la vivienda que se necesita, que hay en el país, y además que toda la que se produzca sea legal, para que no haya esos problemas de corregir el pasado, ¿no? Y eso tú ya lo tienes bien presente cuando, sí. Cuando lo haces, que es terreno ejidal. Sí, no, pues es todo un rollo, es ¿no? Es todo un tema, el tema de construir en áreas como esa. En áreas, ¿no? Prácticamente no puedes construir en áreas ejidales porque no hay certeza jurídica para ti, ¿no? Y menos para tus clientes, ¿no? Entonces me toca ver luego gente que compra terrenos ejidales y empiezan a hacer su casita, ¿no? Y realmente lo que están generándose es que están generando un patrimonio sin ningún valor. Y hay que esperar a que la autoridad municipal, estatal, federal se pongan de acuerdo para legalizar eso, ¿no? Que no esté en zonas de riesgo, que no esté. Entonces sí es todo un tema muy complejo, ¿no? Sí, vamos a un receso ahorita que regresemos. Me gustaría que ampliaras un poco ese tema, porque seguramente a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, hay mucha gente que tiene todavía ese tema, ese problema, algunos, y otros como que no les ha quedado claro.
Estamos con el ingeniero José Luis Solórzano, quien es representante del grupo GERSO en Morelia, en Michoacán. Regresamos. Y bien, de regreso con el ingeniero José Luis Solórzano, nos quedamos en la parte esa de lo complicado que es, lo difícil. Iba a decir lo tenebroso, pero no llega tanto todavía. Cuando la gente se asienta en áreas ejidales, comunales, ya ni decir, pero en el caso de Morelia, ¿tú conoces que hay demasiadas áreas ejidales donde hay asentamientos? Sí. Y que la legalización es un rollo? Sí, de hecho, recuerdo precisamente cuando fundamos la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, me tocó ser su primer presidente. Antes se llamaba la Asociación de Promotores de Vivienda, en el 2001. Recuerdo que habíamos hecho un estudio en el caso específico de Morelia, ahora sí con analistas de la Universidad Michoacana, y cómo se gastaba el presupuesto del Ayuntamiento de Morelia. Y resulta que en ese entonces, cuando sacamos en qué invertían las obras, en qué invertía el municipio de Morelia, toda la obra pública hacían, el 80% se iba en hacer legal o ilegal, es decir, llevar calles, llevar servicios a todas estas colonias irregulares. Prácticamente Morelia en los 90 y al principio de la década del 2000, se iba el presupuesto en hacer legal o ilegal. Y grandes obras realmente el ayuntamiento no tenía recursos para ejecutarlas. Ahora, gracias a que se ha desarrollado mucho Morelia, hubo muchos ejidos que se convirtieron en desarrollos habitacionales en Morelia, desde populares hasta residenciales, ¿no? Desde Villas del Pedregal hasta Tres Marías o Altozano, que todo esto eran de origen ejidal, pero fueron terrenos que se fueron transformando en pequeña propiedad, pero sobre todo generaron una legalidad del suelo y generaron patrimonio para los que realmente invierten o compran una vivienda de esas o un terreno, ¿no? Entonces, realmente esto termina generándole riqueza a un municipio, porque si la captación de predial en el 2000 no llegaba ni a 50 millones de pesos, ahorita la captación de predial de Morelia anda en más de 500 millones de pesos, gracias a toda esta legalidad de predios que se han generado, ¿no? Y también la obligación, el costo de dotar de servicios, ¿no? Sobre todo que ya llegan dotados por los desarrolladores, ¿no? ¿Tú consideras que hoy en día no se debe permitir ningún asentamiento irregular? Por ningún motivo, porque ya hay mucha saturación. Es que el tema de los asentamientos irregulares es un tema muy complejo. Mucha gente, yo creo que se tendría que hacer un estudio más profundo de eso, porque yo considero que no es más del 30% los que realmente lo hacen por una necesidad de vivienda o por una necesidad de un espacio de suelo para construir su vivienda. Y yo creo que el otro 70% son hasta especulaciones, ¿no? Porque hay mismos grupos sociales que te enteras luego, pues que ese líder pues tiene terrenos aquí, acá y acá, y tienen en varios lugares de la ciudad. Y lo han hecho mediante una presión al gobierno de decir no tenemos lugar, y representando a gente que sí lo tiene, ¿no? Entonces sí es cuestión, yo creo que se le tiene que dar un borde de legalidad a esa necesidad real para identificar realmente la necesidad de vivienda de la gente que sí necesita un espacio de terreno o un espacio de vivienda para él y su familia. Y la otra, ver hasta qué punto esos ejidos hay muchos líderes que llegan por el medio ejidal y le dicen a los ejidatarios, no te preocupes, yo me encargo de hacer, agarran un plano del ejido y hacen una retícula de terrenos y a raya de cal se ponen a vender terrenos, ya lo venden el terreno y luego le dejan todo el problema a la autoridad. El que hizo ese líder que hizo todas esas ventas de esos terrenos, sí,
Pues él se fue, ya hizo el negocio con el dueño el ejidatario dueño de los terrenos, y entonces ahí le dejan el problema al gobierno, ¿no? ¿Y son muchos casos en Morelia? Antes eran muchísimos, te digo, hace 20 años, hace 30, prácticamente todo el suelo era ilegal en Morelia. Después ha ido reduciendo gracias a que ha habido más oferta legal. Y realmente ahora suelo ilegal sigue habiendo, pero yo considero que la mayoría es de tipo especulativo, no de realmente una necesidad de vivienda. Considero que no es más del 30%. Y hay que ponerle un freno a eso, Hay que ¿no? poner un freno a eso, porque pues eso es más que especulación urbana de manera ilegal, donde va a llegar luego al municipio y le toca apechugar el tema del problema que le dejaron ejidatarios que se juntaron con líderes que fomentan estos desarrollos ilegales, ¿no? ¿Tú consideras que Morelia crece de manera anárquica, dispersa, sin planes, sin una proyección de planificación, o está retomando el camino? Mira, yo considero que de 20 años para acá se ha introducido tierra urbana legal suficiente para el crecimiento de Morelia en los próximos 20 años, pero sobre todo que sí corresponde ya a planes de desarrollo a mediano y largo plazo para Morelia. Ya se contemplan planes al año 2035 y luego se tienen que estar revisando constantemente luego al año 2050 para ir controlando esto. Sigue habiendo, precisamente porque hay mucho suelo ejidal, estos asentamientos irregulares, ¿no? Sigue habiendo este negocio de manera ilegal que realmente, como te digo, termina costándole pues al gobierno municipal, al gobierno estatal y también a todos los ciudadanos, porque uno paga los impuestos municipales, estatales y federales y no les queda otra más que aceptar esa realidad de esos asentamientos y llevarle todos los servicios. Pues sí, es complicado. Y luego, Morelia, ¿para dónde puede crecer en vivienda o de manera urbana? Pues ¿Dónde le queda? a Morelia le queda hacia el oriente, ¿Hacia dónde? hacia salida a México, digamos, y todas las lomas de los Cuchillos, digamos, todas las lomas que quedan allá hacia la parte norte, hacia Tarímbaro, y prácticamente hacia acá, salida a Pátzcuaro, tienen que evaluarse muy bien por todos los vasos de agua que hay más arriba, como la presa, como todos los manantiales que hay, para que ya no se siga expandiendo más, pero yo creo que son las únicas zonas que le quedan para crecer, y hacia adentro, sobre todo ya empezar a crecer hacia adentro, ¿no? En el nuevo programa de desarrollo urbano municipal ya permitieron hacer algo que no existía antes, densificar los terrenos intraurbanos, para de esa manera poder construir más vivienda hacia adentro, donde ya se tienen los servicios, donde no le cuesta al mismo municipio llevar todos esos servicios, ¿no? Ingeniero, vamos a un corte y regresando vemos este tema que parece interesante, o digo parece, falta saber si es, digo para mí, pero regresamos, estamos con el ingeniero José Luis Solórzano, representante del grupo Gerso, que es un especialista en vivienda. Estamos en la sede del restaurante Inforno, en la parte especial, digamos elitista, la biblioteca, comedor biblioteca. Está padre, ¿no? Muy bonito, muy bonito el lugar. No tenía el gusto de ¿No habías entrado aquí? No tenía Aquí se hacen reuniones, bueno. Sí, es un salón de reuniones, ¿verdad? Sí, y de cenar y comer, cualquier cosa. Está muy cosa. bonito. Continuamos, ingeniero, platicábamos, decías de un plan que tienen, o un programa. Un programa de desarrollo urbano que acaban de actualizar en Morelia. ¿Densificación o cómo le llaman? Sí, que están permitiendo densificar mucho más. Es decir, están permitiendo... ¿Qué es densificar? Densificar es poder construir una mayor cantidad de viviendas en terrenos que están adentro de la ciudad, intraurbanos que se le dice, para de esa manera que se genere más vivienda hacia adentro y no vivienda hacia afuera de la ciudad.
Tendrá que ser eso vertical. Vivienda vertical totalmente, pero donde ya tienes todos los servicios, ya tienes todos los servicios públicos y todos los servicios privados que dan satisfacción al entorno del ser humano, ¿no? Pero ese tipo de vivienda resulta carísima, ¿no? Pues no, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con todos esos predios que hay adentro de la ciudad? Es un terreno donde dices, bueno, este terreno vale 10,000 pesos el metro cuadrado porque estoy a una cuadra del periférico y muy bien ubicado, ¿no? Supongamos tiene un avalúo de 10,000 pesos metro cuadrado. Oye, pero pues yo quiero hacer vivienda horizontal. Bueno, pues entonces con un terreno de 500 metros cuadrados ahí, pues vas a hacer una vivienda, ¿no? Entonces, ¿de qué valor va a ser esa vivienda? Pues va a terminar siendo una vivienda de más de 30 millones de pesos, inaceptable completamente, ¿no? Entonces dices, ¿qué puedo hacer? Pero si hago 20 viviendas que ahora sí me las permiten en ese terreno, dado que tienes todos los servicios ahí, dice, 20 viviendas bien ubicadas, bueno, pues entonces puedo hacer 20 viviendas de 2,5 millones de pesos. Y entonces estás generando una vivienda donde la gente va a gastar mucho menos en todos los servicios por tenerlos ahí mismo, ¿no? Y ya existen, ¿ves? Entonces, dijiste que hay que crecer ya verticalmente. Sí, sin duda que sí hay que crecer verticalmente. Para que la gente tenga la idea, ¿qué es crecer verticalmente? ¿Y qué es crecer horizontalmente? Mira, los dos modelos que se han desarrollado en el mundo, vamos, por ejemplo, el modelo americano es el de ciudad jardín, ¿no? Donde todas las casas deben de tener su jardín, y esas permitieron que se fuera expandiendo, sobre todo en el occidente de Estados Unidos, California, Washington, todos estos estados. Entonces se hacían ciudades jardines muy amplias, ¿ves? Y el otro ejemplo es en muchas ciudades europeas o hasta pueblos europeos donde no te dicen, esta es la única zona donde puedes crecer y todo lo demás alrededor ya no puedes crecer. Entonces de aquí te permito nada más que hagas más viviendas hacia adentro de esta zona, ¿ves? Pero ya no que hagas más hacia afuera, ¿ves? Pero esto conlleva entonces que, pero en este predio no te voy a permitir hacer 2 viviendas que como se tenía permitido, ahora te voy a permitir hacer 20, ¿ves? Con tal de que no crezcas para afuera, Okay. ¿ves? Y entonces de esa manera las ciudades empiezan a ser intraurbanas, ¿ves? Empiezan a generar más población hacia adentro y no más población hacia afuera, ¿ves? Y eso se ha dicho mucho de esto. Yo creo que se ha avanzado mucho con este nuevo programa, pero sin duda que todavía hay mucho más que hacer. Hay que incentivar que se construyan esos predios, ¿no? Por ejemplo, en Colombia lo empezaron a hacer desde los finales de los 90 esto. Ahora prácticamente toda la vivienda que se hace es vertical. Ya realmente no existe la vivienda horizontal dentro de los cascos urbanos, ¿no? Dentro de las ciudades. Pero, a ver, y en el caso de Morelia, tenemos un centro histórico que yo diría está asfixiado ya, por tanto tráfico vial, tanta vivienda alrededor, digo, que te provoca el mismo tráfico vial o vehicular, y sigue estando mal planeada desde el punto de vista urbano la ciudad para transitar, tanto para los vehículos como para los peatones. Está mal planificada porque vas al centro y ya cuando hay manifestaciones, pues ya ni los restaurantes, los hoteles se lamentan en demasía. Ajá. Mira, yo considero que el problema no es que esté mal planificada. Recordemos, la calle Real es la única vía rápida que existe prácticamente de oriente a poniente de la ciudad, que es como ha crecido la ciudad principalmente. Entonces, realmente se tienen que generar o pares viales o otro tipo de solución para ir pensando, inclusive en peatonalizar la mayor cantidad de toda la gente que tú traes que viene a visitar Morelia. Cuando ve el centro histórico de Morelia, dice, pues precisamente ayer estaban unos
unos hondureños que vinieron y dijeron, oye, pues es que esto es más bonito que Salamanca, España, ¿no? Que es una ciudad preciosa, ¿no? En España, ¿no? Y dices, oye, pues me imagina Salamanca, dice, pero todavía más grande, sí, es todavía más grande. El casco el casco histórico de Morelia, del centro histórico de Morelia. Y realmente el carro ya se convierte en una situación que no te permite explotar lo suficiente todo ese casco urbano, como lo que sucede en las ciudades europeas, ¿no? Que utilizan todos los cascos urbanos, prácticamente son peatonales, ¿no? Entonces, ¿No ves? Que eso debería ser en la capital. En la capital y sin duda que eso es lo que más valor genera hacia adentro de esa misma ciudad. Porque también otro tema que está sucediendo en el mismo centro histórico es que se está convirtiendo en la zona de servicios o la zona ahora sí, del espacio público donde va la gente a divertirse. Precisamente vas al centro, ves la plaza de armas y ves a la gente de toda la ciudad. Es el mejor espacio público que tenemos en toda la ciudad y en todo el estado, ¿no? La plaza de armas de Morelia, ¿no? Cuando la ven los turistas amigos que vienen a visitar Morelia por primera vez, dicen, oye, es que esto está hermoso, ¿no? Bueno, pues es evidente que eso se tiene que impulsar todavía mucho más, ¿no? Entre más peatonal se haga toda esa zona, más turismo vas a traer, ¿no? Pero a ver, lo peatonal, cuando se estaba haciendo la primera parte peatonal, algunas calles, pues los hoteles, y no quisieron que se cerraran, porque ellos querían el privilegio, tienen el privilegio de entrar el acceso directamente en vehículo a su enfrente a su acceso principal, lo cual se me hace como un obstáculo para peatonalización del centro histórico de la capital michoacana, pero es un tema que vamos a abordar en el siguiente bloque, porque vamos a un corte y regresamos con ese tema de la peatonalización posible del centro histórico, que eso debe ser para mí con un manotazo, y los manotazos a veces duelen o abren el avispero, ¿no? Regresamos, estamos con el ingeniero José Luis Solórzano del grupo Gerso. Y bien, estamos en el cuarto bloque. Ingeniero, pues la cuestión de el centro histórico se debe ser exclusivamente peatonal, y ese tipo, yo diría, de obstáculos, que yo como lo veo, los accesos a los hoteles a través con vehículo deben prohibirse, deben de fluir más rápido. ¿Cómo? Mira, yo considero que no sería prohibirse, pero sí sería como una cuestión de que no puedes llegar a estacionarte fuera de los hoteles. Llegas a estacionarte, a dejar maletas y vas a dejar el vehículo a estacionamientos. Hay que generar mayor cantidad de estacionamientos al interior del centro histórico para que de esa manera se pueda peatonalizar todo lo demás, ¿no? Y que realmente la mayor cantidad de flujo de las personas sea por medio de caminar o de bicicleta, algo más amigable que el vehículo, ¿no? Y que el vehículo se restrinja más su estar en el mismo centro. Pero como decías, hay que hacer alrededor estacionamientos. Estacionamientos, sí. Y hablábamos fuera de la grabación del asunto de que si son subterráneos sería mejor, y a veces la gente tenemos la idea que eso es casi imposible en un centro histórico, pero por ejemplo en la Ciudad de México, decía un compañero de producción, el estacionamiento subterráneo bajo el Palacio de Bellas Artes. Sí. Sí, pues prácticamente en todos los centros históricos, las plazas, la plaza de armas, en este caso la plaza Melchor Ocampo, la parte de abajo son estacionamientos en todos los centros históricos, las plazas del centro. Y generalmente están en el centro y son ingresos para el municipio, es decir, los mismos municipios o los tienen concesionados a particulares, pero realmente ellos son los propietarios de esos estacionamientos, porque es un ingreso continuo para ellos, ¿no? Lo estás hablando y no alcanzo a imaginarme un estacionamiento debajo
de la Plaza Melchor Ocampo. ¿De qué es factible? Es factible. En la Plaza Melchor Ocampo quizá no tanto, porque sí ya los árboles son muy grandes y muy extensos. En la Plaza de Armas, en la Plaza Melchor Ocampo sí hay suficiente espacio como para poderse lograr abajo, ¿no? El estacionamiento. Bueno, sería... Sí, se tiene que estudiar, ¿no? Se tiene que estudiar. Pero sin duda, ese es como se manejan, no en todos los centros históricos del mundo. Hay estacionamientos en el primer cuadro para que precisamente y tender a la peatonalización de todos estos. Para terminar un poco el tema de Morelia en cuestión de movilidad, yo insisto, bueno, el centro histórico para mí está como estrangulado desde el punto de vista del tráfico vehicular, precisamente. Entonces hace falta un rediseño de movilidad con lo que hay. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cómo podría ser, por ejemplo, a bote pronto, puedo pensar en si se requieren dos calles en el mismo sentido que vayan y no una y una, pues se tiene que hacer, ¿no? Ajá. Pero también hay obstáculos como los propios transportistas, ¿no? Ajá. Sí, sin duda. Mira, por ejemplo, el modelo que usamos aquí de transporte público, la combi, que es el principal, estaba hecho para cuando Morelia tenía 200,000 habitantes, 150,000 habitantes. Siguió creciendo y se siguieron abriendo muchas rutas, pero realmente ya no es una manera de movilizar a la gente masivamente. Digamos, una ciudad que ya tiene 1,000,000 de habitantes, en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo, se resuelven o con sistemas de metrobús o sistemas de tranvías. En centros históricos se meten tranvías generalmente, porque el tranvía puede estar conviviendo con el vehículo, a diferencia del metrobús, que sí tiene carril confinado y prácticamente le quita un carril al espacio vial. El tranvía, que se utiliza mucho en los centros históricos, en Europa principalmente, puede ir comparte el espacio con los vehículos. Entonces, son muy amigables se debe de ir pensando en ese tipo de transportes, ¿ves? Y eso es lo que te digo, eso es lo que nos da la vivienda, que no aprendes nada más en ver la vivienda, sino tienes que ir enfocándote en el entorno, qué es lo que tengo que hacer alrededor de todo esto para satisfacer las necesidades de tus clientes, ¿no? Tanto de áreas verdes como de áreas verdes, y todo de vehículos. ¿Cómo generas un buen desarrollo? Pero en las ciudades, sin duda que sí hay, en el caso de Morelia específico, hay atraso en el sistema de transporte. Sí, y yo diría que por eso es un buen proyecto. Lo voy a decir desde mi punto de vista, el anuncio que hizo el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, que lo está viendo a nivel gobierno federal, sí, con la presidenta electa todavía, sobre un metrobús que venga de Villas del Pedregal a lo que conocemos como el monumento a Lázaro Cárdenas, o obelisco a Lázaro Cárdenas. Ese tipo de obra, ¿cómo la ves? No, sin duda que el sistema de transporte masivo de gente es lo que se necesita cambiarse. Pero también hay que verlo y sin duda que es urgente ya hacerse este tipo de transporte, pero también cómo vas a meter a todas las rutas de transporte para que se integren a este sistema como alimentadores y de esa manera ambos les siga yendo bien, ¿no? A la gente en primer lugar, al usuario, y luego a los mismos transportistas. Rediseñar las rutas, ¿no? Es que hay rutas aquí en Morelia que atraviesan la ciudad de lado a lado, ¿no? Y dices tú, pues no, pues mejor que esas rutas sean más cortas, pero que sean alimentadoras de este metrobús, ¿no? De este transporte. Algo complicado, ¿no? Porque históricamente la cuestión de política de
de transporte público está sujeta a los líderes transportistas y a sus intereses, y eso pues, le da el traste a proyectos interesantes. Esperemos, hasta el momento no hay oposición al Metrobús, pero al proyecto. Veremos más adelante si hay, porque tú dices cómo se logra congeniarlo de esta manera, tantas líneas que vienen de servicio público, de allá, de aquí para allá, de Villa Pedregal hacia a Morelia y viceversa. Entonces el Metrobús van a decir que les quita clientela, pasajeros, ¿no? Sí, pero creo que sí se tiene que ver como diciendo, por ejemplo, se hace un Metrobús sobre toda la línea central, sobre toda la columna vertebral del transporte en la Avenida Madero Poniente, ¿no? Pero todas las rutas que van a alimentar, ahora sí, pues se van a tener que hacer esas rutas más cortitas, por ejemplo, de Ciudad Jardín, una nada más de Ciudad Jardín a una base de Metrobús, ahí en Tiníjaro, en la entrada de San Juanito y Chícuaro, que estén alimentando eso. Es decir, se vuelven alimentadoras de esta principal línea. Se tiene que reestructurar precisamente y hacer una reingeniería completa de todo el sistema de transporte. Bueno, como diría, a ver cómo les va a los creadores del proyecto. Se tiene que imponer porque es la cuestión finalmente es el beneficio de la población, a toda. Esto se le llama el derecho a la ciudad, ¿no? El tener un mejor transporte público significa que al ciudadano le va a ir mejor, ¿no? Que va a tener la facilidad. Yo alguna vez comentando, les decía, ¿cuáles son las ciudades desarrolladas? Les digo, no, las ciudades desarrolladas es donde el rico se va al transporte público, y si te fijas, en esas ciudades, Nueva York y todo eso, tú ves a ejecutivos de grandes empresas de Wall Street subiéndose al metro de Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque es más eficiente hacerlo que irse en su carro. ¿Ves? Entonces ese es el tema, ¿cómo transformamos eso? Bien, ingeniero, vamos a otro corte. Estamos con José Luis Solórzano, titular del Grupo Gerso, pero regresando vamos a un tema que yo diría interesantísimo, que es Vías de Pedregal. Bien, estamos llegando a la parte final, ingeniero. El conglomerado urbano de vivienda Vías del Pedregal, ¿qué tanta participación tuvo el Grupo Gerso? Pues ahí prácticamente empezamos haciéndolo con varios desarrolladores. La idea era generar un subcentro urbano para Morelia, donde se tuvieran todas las condiciones ahí. Pero realmente hasta ahora el gobierno del estado y el gobierno municipal se han metido a ayudarnos pues a resolver, porque todavía hasta las primeras 6,000 casas, todos los servicios los llevamos nosotros, hasta las escuelas, hasta lo que le compete al estado, ¿no? Ahora ya se vio que realmente esos proyectos grandes de subcentros urbanos deben de ser dirigidos, si se va a hacer con la iniciativa privada, pero sin duda deben de ser comandados con el municipio y con el gobierno del estado. Porque desde un inicio. Sí, desde un inicio, porque de esa manera se ve el todo, y no como lo que nos ha pasado en Villas del Pedregal. Por ejemplo, se va a hacer ahora un hospital del IMSS, ahí en Villas del Pedregal. Actualmente, a todos los derechohabientes del IMSS que viven ahí, que son la mayoría, les toca trasladarse hasta el otro lado de la ciudad, hasta la Ciudad Salud, porque el hospital regional está hasta el otro lado. Qué bueno que ya se vieron que se debe haber hecho desde el principio el hospital ahí, y no en el otro lado de la ciudad, porque ahí están todos los derechohabientes del IMSS, ¿ves? Así como eso, se ha visto, por ejemplo, acaban de inaugurar el ICADMI de Villas del Pedregal,
ya se está convirtiendo en el ICADMI más importante de todo el estado de Michoacán, porque ven que hay mucha participación y las nuevas carreras que se están generando en el ICADMI, que es un excelente desarrollo técnico para la gente y una salida, como es el técnico de carros eléctricos, que ves el futuro del automóvil, pues ya están saliendo de ese instituto estatal, que es el ICADMI, que es un gran instituto, vamos. Y entonces hay que ir pensando en eso, ¿no? Me ha tocado ver ciudades donde están planificadas de 0 a 100 en China, de 0 a 1 millón de habitantes, pero traen todo integrado, ¿no? Y no andas viendo cómo jalar todos los recursos y todas las necesidades de todos lados, ¿no? Entonces sí tiene que ser un tema de cuando se generan subcentros urbanos tan grandes, de cómo generarlos con todos los servicios junto con los gobiernos, ¿no? Sin duda. Llegó a pensarse, bueno, a decirse también que Vías del Pedregal era un monstruo urbano, y era un monstruo que como anárquico, disperso, pero también que carecía de muchos servicios. Entre ellos el agua, sobre todo potable, que no llegaba suficiente agua. Suficiente, pero también el tema de inseguridad. Llegó un momento en que se podía decir que era el fraccionamiento más inseguro de la capital michoacana. Mira, sobre ese tema, fíjate que es bien interesante. En el año 2013, Villas del Pedregal recibió, no, 2012, recibió por un estudio que hizo el Infonavit a nivel nacional de los desarrollos de interés social con mejor calidad de vida del país, y quedó entre los 3 principales, los 3 mejores del país. ¿Cuándo se viene el tema de inseguridad fuerte ahí en Villas del Pedregal? Cuando se viene todo el tema del 2013, 2014, que se viene todo el tema de las autodefensas y todo esto, empieza a emigrar mucha gente por necesidad de allá hacia acá, pero tanto buenos como tanto malos, ¿no? Y toda esta gente, lo que pues, sucede es que empieza a generarse otro tipo de situaciones, que empieza a llegar gente desconocida, alguna por necesidad porque venía huyendo del problema, pero también algunos malos que venían huyendo del problema. ¿Ves? Y entonces, eso fue lo que dio origen en esa época a una inseguridad. Actualmente, la inseguridad está muy reducida ahí, gracias a que tenemos ahí, porque se han generado grandes aciertos ahí. Tenemos a la Guardia Nacional, donamos el terreno para el C5 con tal de que tuvieran más seguridad ahí. La Policía Municipal tiene completamente una caseta completita ahí, la cual se las dimos nosotros, ¿no? Pero el chiste es que entre más policía tengamos ahí, y realmente esto ha generado que se tenga mucha seguridad a comparación de la que se tenía antes. Sí hay el mismo problema actualmente, pues, de temas de droga, como hay en toda la ciudad, pero no como el tema que se tuvo en aquella época, 14, 15, que sí estuvo terrible, ¿no? Sí fue un tema de que había casas de seguridad, que había lugares donde delincuentes estaban ahí. Prácticamente sí, había homicidios. Sí, era un tema. Pero sí, realmente, per cápitamente, Villas del Pedregal está muy por abajo que otras zonas de la ciudad de inseguridad, pues. ¿Y si es el conglomerado más grande de América Latina? No. Eso yo no sé quién lo dijo. No hay más pero pues se maneja, ¿no? No sé quién lo dijo, pero no, fíjate, Samuel, el primer desarrollo más grande que se hizo de interés social en el país fue en Tijuana, en el año 2000. Era un desarrollo de 22,000 casas. ¿Ves? Posteriormente, en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en Tecámac, y se han hecho desarrollos de 70,000, 80,000 casas. ¿Ves? Actualmente, Héroes Tecámac es uno que tiene 90,000 casas. ¿Ves? ¿Y Villas? Villas tiene 18,000, muy lejos de esa proporción. ¿18,000 viviendas? Sí.
Siempre tuve la idea de que eran mucho más. No son 17. ¿Y divididas en cómo sectores o cómo? Sí, sectores, 1, 2, 3, 4, 5 sectores. Sí. A ver, nomás para deslindar, el grupo Gerso construye, entrega y ahí muere. Ajá. ¿Sí? Sí, así es. O sea, ustedes no tienen ahorita, velan en el entierro. Bueno, sí, pues de lo que vamos construyendo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tienen velan en el entierro de seguridad, dotación de agua. No, bueno, pues es ayuda. que esos son temas que le tocan a la autoridad. Por ejemplo, la seguridad, pues Sí, pues, sí. como un particular no tiene ninguna capacidad de dar la seguridad, ¿no? Esa es netamente del Estado, ¿no? Ahí, y para ponerlo de esta manera, ¿ustedes están orgullosos de ese tipo de centro urbano, de vivienda? Sí estamos orgullosos. Sí me encantaría que volviera a ser lo que fue en el 2012, donde la gente se sentía orgullosa de vivir en Villas del Pedregal. Pero sin duda que requerimos de la participación de los gobiernos municipales y estatales principalmente. ¿Tienen el grupo Gerso tiene otro proyecto en ese sentido, de otro centro urbano de vivienda? No, ¿De ese nivel? De ese tamaño no. Ya actualmente todos los tenemos más pequeños de 4,000 en diferentes lugares. Nosotros estamos en todo el centro occidente del país, ¿no? En Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Guerrero también estuvimos algún tiempo, pero realmente todos nuestros desarrollos ahorita son más pequeños, de interés social, el caso de 1,000 a 4,000 casas aproximadamente, ya no tan grandes, pues. Ahora, también fue porque en esa época, pues la necesidad de demanda de vivienda era brutal, ¿no? Es lo que te comentábamos al principio. La gente, como no tenía dónde vivir, pues iba y se colocaba en un terreno irregular, en un terreno ejidal, ya dejaban el problema. ¿Ves? Oye, ingeniero, ¿nos puede decir rápidamente, o sea, como dicen a bote pronto, qué es lo que requiere la capital michoacana desde el punto de vista urbano o de vivienda? Mira, yo considero que el tema de movilidad, ese es el tema número uno, precisamente Metrobús y modernizar todo el sistema del transporte colectivo. Creo que esto es lo esencial, lo esencial. El Metrobús, sin duda, que es la mejor iniciativa que se ha generado en la ciudad desde toda su época de Morelia. ¿Ves? Y segundo, ir pensando en el agua a largo plazo. Okay. Por ejemplo, Morelia no debe tener problema de agua, porque hay demasiada agua en la presa de Coincio y en el manantial de la Mincita y todo esto. Y realmente se tiene que buscar que toda el agua de la presa realmente beneficie a la ciudad. Originalmente se tenía pensado que esa agua era para todo el ejido, bueno, toda la zona del Valle Morelia-Queréndaro, para dotar a toda la zona agrícola. Pero seamos, lo que debemos de hacer es lo que ya se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se utiliza esa agua de presa para la ciudad, se va a una planta de tratamiento ya que se haya usado, se trata el agua, se vuelve a poner en calidad para que vuelva a volverse a usar en el valle. Y de esa manera está generando una sustentabilidad de largo plazo para la ciudad. ¿Ves? Eso es lo que se hay que pensando. Yo creo que el primer problema, sin duda, es la movilidad, y el segundo problema es el agua, pensarlo a largo plazo. Ingeniero, ya llegamos a la parte final. Entonces te agradecemos. El ingeniero civil, maestro en administración en la construcción, ¿sí? ¿Está bien dicho? Sí. Y bueno, pues él es representante del grupo Gerso, uno de los, digamos, de las empresas con mayor nivel de aceptación en vivienda en Michoacán, y ya nos dijo que tienen raíces en otros estados. Ingeniero, gracias. Gracias a ti, Samuel. Un gusto saludar a toda la gente